dudas Hola, buenas y algunas tardes. Ay, certezas. qué bueno. Qué bueno que hayan dudas y qué bueno que hayan algunas nomás entonces. Mundo libre, Rolando. Sí, Interesante lo que tú tienes ahí, Rolando. El mundo libre. sí, Me trae ¿vio lo de mucho. Pichiqueche? ¿Mm? ¿Vio lo de Pichiqueche? Sí, Sí. se lo vi. Ahí Que una mina. estamos tratando de buscar, ya como que estamos dándole la vuelta al tema de los fondos y estamos buscando financiamientos directos por donde sea, en el Ya. extranjero, intendencias, gobiernos regionales directamente. Ya es como cuando ya hay 10 años y ya es como que estamos cansados, todo el equipo de trabajo, así como hemos ganado todos los fondos, pues, todos los que existen para nuestra área, todos. Y de hecho el fondar que ganamos el año pasado todavía no nos da la plata Ya. porque han tenido problemas, renunció gente, le hicieron auditoría al CAI, al Consejo Asesor de la Industria Audiovisual, y tienen parado ahí 30 proyectos que, como no hay nadie que los gestione, no entregan la plata. No Eh, tenemos ministra. Hay una experiencias que conozco en algunas regiones donde organizaciones, he visto organizaciones tanto comunitarias como con fuerte gestión política, como organizaciones municipales de cultura, que se han movido y se han organizado se han agrupado y han ido a disputar parte del presupuesto del gobierno regional de cultura, pero en asignación directa. ¿Cachai? Sí, Entonces, no bajo el 2% concursable, sí. o sea, o de ese fondo concursable, sino que a partir de una gestión que ha integrado como a diversas organizaciones, de ese 2% buscan una parte que puede ser asignada de manera directa al quehacer y funcionamiento de dichas organizaciones con los proyectos más importantes que tienen. En eso estamos y hay experiencia en la Ya, región de los ríos, entonces ya. es viable y hay experiencia en nuestra área. Pues, al Festival de Cine Valdivia le entregan más de 200 millones de pesos. Le regalaron ¿Dónde? una casona al Centro de Promoción Cinematográfica, Ya. la Intendencia. Entonces, sí, claro, si llevas 10, 12 años con éxito probado en todos lados, invitaciones al extranjero a los festivales más importantes del mundo y te dice, vienen de Cannes y de Berlín y te dicen lo que ustedes tienen es único en el mundo, es como, ya, pues, está bueno. Sí. Necesitamos, pero hay que hacer la gestión, pues en eso estamos. Y como ahora está el río revuelto con el politiquerío, entonces ahí estamos de reuniones con los posibles. Y tú estás en Lanco, ¿cierto? Sí, Ya. eso. Buenas tardes. ¿Cómo están? Día miércoles, 19:06 de la tarde. Imagino que con un poco de cansancio después de una semana ardua, de habernos encontrado el día sábado, feriado. Pero bueno, ahí estuvimos. ¿Cómo están? Jornada que nos convoca a resolver, abordar, conversar dudas con foco en el trabajo que se tiene que entregar el día sábado. Entonces, como ese es el objetivo, tenemos una hora para ello. Comenzamos con quien quiera plantear dudas en relación al trabajo. Las planteamos a viva voz para que nos sirvan a todos. Profe, una primera duda. Dale. Primero que nada, excusarnos, nosotros estamos en el grupo con Elizabeth Barría, que no está ahora, con Pamela Ramírez, que viene viajando de Lanco a Panguipulli, y con Lili, que está ahí, que va a quedar ella representando al grupo, porque nosotros tenemos una grabación ahora, está todo montado un set aquí detrás mío, mayacito, una grabación de Cuecas Sin Parar Online, y Pamela canta con nosotros igual, así que por eso estamos medias peinaditas hoy día, para irnos Pero para allá. muestra el set. Tendría que correrme para allá, pues. Ah, no, no te preocupes, pensé que No, estaba pero les puedo tranquilo. mostrar, sí, no hay Ah, problema. dale. No, Ya, está todo armado, un tremendo montaje. Voy a darme una vuelta para allá. ya. Pero, profe, mire, la primera duda que teníamos cuando estuvimos en reunión conversando, Carlita, era si este diseño de proyectos lo planteábamos en el contexto de pandemia
o en el contexto normal, porque ahí nos cambia harto la configuración de técnicas y herramientas para aplicar en la recolección de datos y en nuestro. ¿Se ve algo, no? A ver, ¿se ven las luces? ¿Y dónde es tu casa? ¿Dónde está ahí? Sí, en un quincho que tenemos en la casa. Mira, qué Están los bien. micrófonos listos, están los equipos aquí, las mesas, Oye, pero las cámaras, ¿se espectacular. ve o no? Sí, se ve, se ve. Ahí están las mesas, las cámaras ¿Y listas. cómo funciona eso? ¿Qué es? ¿Qué me dijiste que es? Perdón, ahora me voy para adentro porque no escucho ¿Cómo se nada. llama el evento? El evento se llama Cuecas Sin Parar, que es un evento que se hace todos los años en Valdivia, y ¿Ya? este año se va a hacer online. Y nosotros tenemos que mandar nuestras cuecas grabadas en un video ya en el plazo esta mañana, estamos un poco atrasados. Ya, ya bueno, genial, manda el link. Yo creo que no hay que proyectarlo, ¿sí? Es decir, no lo situemos específicamente al contexto de pandemia, sino que dejémoslo como abierto a que se pueda desarrollar alguna técnica de diagnóstico en un contexto como de mayor normalidad, si se puede decir. Pero básicamente a mí me interesa que en esta etapa ustedes puedan hacer el diseño del diagnóstico y que puedan pensar el problema, caracterizar un poco el problema y señalar algunos instrumentos que podrían utilizar. Pero por sobre todo, me interesa ver la coherencia de los instrumentos que ustedes van a aplicar en el contexto del problema que plantean identificar. ¿Sí? Entonces, no se olviden que cuando, por ejemplo, escogen una encuesta, explíquenme por qué están escogiendo una encuesta. Si ustedes escogen hacer un focus group o una entrevista o alguna mateada, conversamos el otro día, explíquenme por qué. No tienen que seleccionar todos, sino que me interesa que esta tenga coherencia en relación a la información que buscan. ¿Ya? No necesito experticia en el manejo, por ejemplo, no es necesario que ustedes sepan hacer focus, sino que me interesa que ahora identifiquen que el focus podría ser una buena herramienta y que en el futuro alguien les podría ayudar a aplicarlo. ¿Cachai? Sí, me interesa como que entiendan el por qué utilizar un instrumento sí y otro no. No sé si respondo a tu Sí, duda. sí. Bueno, nosotros nos situamos, es como si estuviéramos hipotéticamente trabajando en este contexto de pandemia. El problema que presentamos en el primer trabajo era el desconocimiento de las nuevas generaciones de la tradición gastronómica del pueblo Lafkenche Mapuche Sí, en Corral. me acuerdo. Entonces, bueno, uno contextualizar la situación sociodemográfica del territorio donde estamos viendo el problema, en base a datos duros sacados del INE, de la última encuesta CACEN, del Pladeco que vimos que estaba elaborado, actualizado del 2016 al 2020, y de ahí contextualizar nuestro territorio donde vamos a intervenir sobre este problema. Cuántas organizaciones o comunidades mapuche están constituidas, y como definimos nuevas generaciones, nosotros centramos nuestro problema en conceptualizar nuevas generaciones en un tramo de edad de 20 a 40 años, en el adulto joven. Sí. Entonces Ahora, tenemos que sacar la cantidad total, ¿sí? Ustedes en ese caso tienen que decir, bueno, nosotros entendemos hoy día que nuestra hipótesis es que los jóvenes o esas nuevas generaciones o esta tradición no es conocida por esta comunidad y necesitamos corroborar este problema haciendo un levantamiento de información utilizando estos instrumentos. ¿Cachai? Exacto. Sí. Entonces la parte de contexto de entorno la sacamos de esos datos duros, pero ese conocimiento o desconocimiento, pensamos en este contexto de pandemia, sacarlo de una encuesta semiestructurada, que nos dé datos de cantidad de personas que conocen o desconocen, y también de calidad. ¿Qué es lo que conocen? ¿Qué es lo que ciertamente conocen de esta tradición gastronómica? ¿Y a quién le van a aplicar la encuesta semiestructurada? Por eso conceptualizamos que estas nuevas generaciones que están definidas en el problema sería la población en el tramo etario de 20 a 40 años de edad.
Ya, pero van a tomar una muestra. Una muestra, claro. Por eso tenemos que buscar toda la información, cuánta es la población total que hay en la comuna, en ese grupo de 20, 40 años, y ahí definir cuál va a ser la muestra. Claro, podría ser un focus, ¿ah? Si vais a juntar un grupo, quizás es más eficiente desde el punto de vista de tiempo. Si tomáis una muestra y vais a juntar a 5 personas y vais a hacerlo como aleatorio en una comunidad, puedes juntarte con esa gente, hacer un focus que en el fondo es un conversatorio a través de una serie de preguntas que ya están como predefinidas, pero que es más quali, que podría ser también más interesante de explorar, ¿cachai? Sí, pero por eso dependía de qué contexto lo hacíamos. Si lo hacíamos en el contexto pandemia, que nos Ah, ya. limitaba, lo que nos limitaba convocatoria, o lo hacíamos en un contexto normal que ahí podríamos aplicar otras herramientas. Haz esto, dime, bueno, como estamos pensando en el contexto de pandemia, vamos a aplicar esta herramienta, pero también perfectamente en un contexto normal se podría aplicar un focus, ¿cachai? Sí, no, sí, sí. Sí, pues ahí se Y podría hacer una convocatoria eh, de otro tipo. máximo 2 planas el Ya, trabajo. O sea, no se pasen de eso, no es más largo que eso. ya. ¿Ya? Ya. Máximo 2 Gracias, planas, ok. Ya, gracias, profe. gracias a ti. ¿Le parece que seguimos? ¿Tu hija cómo anda? ¿Puedo seguir, Sí. profesor? Ya. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Marjorie. Hola, profe. Mire, nosotros tenemos el problema de que sentimos que la cultura se desarrolla en nuestras comunidades y en nuestros territorios de forma muy segregada o de forma muy aislada. Que las personas o las instituciones o las agrupaciones que trabajamos o que desarrollamos la cultura en nuestras comunas no nos conocemos, no nos conectamos, no nos vinculamos, y eso hace que el desarrollo cultural sea como pobre, pues, y no tenga mucha conexión con nuestra realidad como más diversa, más holística, por decirlo así. Sí, una cosa ahí, ojo. La desconexión que pueden tener las organizaciones. Están grabando esto, ¿no? Si quieren, puedo grabar. No, se está grabando para que ¿Ya? lo vean. ¿Sí? Ya. La desconexión que pueden tener las organizaciones que trabajan en pos de un desarrollo cultural en un territorio va a repercutir en que el desarrollo sea más acelerado o sea más orientado en función del acuerdo que están estableciendo los actores o no. Porque Te llamo sí o sí, la cultura como después vivida de la noche. se va a desarrollar de igual manera, ¿no? Es decir, las prácticas culturales, lo relacional de la cultura va a existir y en ese sentido todos estamos conscientes a esta altura que todo grupo humano tiene una expresividad y una manifestación cultural que no es más ni menos que otra, que es distinta. Lo que va a verse más o menos afectado a partir de la desarticulación de los actores son los horizontes de desarrollo cultural que están más o menos consensuados. ¿Cachai? Ujú. Es decir, por ejemplo, si el conjunto de organizaciones comunitarias de la región de los ríos plantea que uno de los componentes del desarrollo cultural tiene que ver con esas prácticas que ustedes generan, gestionan y son actores relevantes, que tienen que ver como con las tradiciones, que tienen que ver con los saberes, que tienen que ver con aquellas manifestaciones que ustedes consideran que son propias e identitarias, esos aspectos van a verse más o menos restringidos si ustedes no se articulan. ¿Cachai? Porque, Ujú. por ejemplo, el Korean Pop va a llegar producto de la globalización y la van a practicar los jóvenes y eso no va, ustedes no van a tener incidencia en que ello ocurra o no ocurra. ¿Cachai? O sea, Sí. ustedes van a hacer gestión, van a tener impacto, perdón, Mm. van a tener impacto sobre lo que a ustedes les parece relevante para el desarrollo cultural de su territorio. Entonces, Claro, ojo ahí para el planteamiento del problema, ¿ya? ya. Ya. Sí, pensando en que estamos visualizándonos como gestores ¿Mm? culturales y que Como agentes, ustedes tenemos... son más, claro, ustedes pueden ser gestores culturales comunitarios o Ujú. promotores culturales comunitarios o agentes comunitarios de la cultura, como quieran denominarse, ¿cachai? El enfoque va a ser una definición que va a hacer cada organización, pero desde la perspectiva de que ustedes son relevantes, son agentes culturales, sí lo son, ¿cachai?
porque ustedes tienen un interés con respecto al desarrollo cultural de su territorio. El interés tiene que ver con los propósitos de sus organizaciones. Y esos intereses se ven más o menos afectados en función de las capacidades de gestión que ustedes tienen. Sí, gracias, profe. ¿Ya? Y en ese sentido, nuestra hipótesis vendría siendo que esta desvinculación o esta falta de conexión entre los agentes o los gestores culturales debilita, digamos, el peso que tiene la actividad cultural en nuestros territorios. ¿Ya? Excelente. Y ya, esa es como nuestra hipótesis. Sí. Y bueno, y ahí comenzamos con un conversatorio a nivel comunal, podría ser, o a nivel territorial más que comunal, y aplicar diferentes instrumentos, podrían ser entrevistas grupales, encuestas semiestructuradas, focus group también, pero siempre En el pensando marco en de ese grupo. conversatorio, ¿Sí? porque ¿qué buscan ustedes en esta parte diagnóstica? ¿Comprobar esa Como hipótesis? esa hipótesis, claro. Ya. Validar esta información que nosotros O sea, ustedes sentimos. pueden llegar, de pronto bastaría un espacio en donde encuentro donde se pudiese hacer análisis con respecto a la situación que tienen los actores, identificar cuáles son aquellas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con las cuales se pueden establecer una especie de estado de situación con foco en la articulación que hoy día tienen o en la coordinación que hoy día tienen, y con esa instancia podrían establecer como la información relevante para el diagnóstico, ¿cachai? Sí. Y eso, pensando en el proyecto, debiera derivar a que ustedes generaran una estrategia que permitiera abordar esa desarticulación. Es decir, ustedes podrían decir, bueno, lo que vamos a hacer a partir de este diagnóstico es una agenda de trabajo para las organizaciones comunitarias que derive en la conformación de una red. Y es el proyecto. ¿Cachai? O una agenda de trabajo que nos permita abordar estas debilidades que identificamos en términos de gestión, y eso va a significar instancias de capacitación y consolidación de los agentes culturales que son parte de este espacio. ¿Me Sí, así cachai? lo habíamos pensado, profe. Ya. Tal Entonces, hay cual. distintas maneras de abordarlo. Entonces, lo importante es que ese encuentro, o lo que ustedes escojan para ese encuentro o para el diagnóstico, no sea de todo, sino que sea lo fundamental y lo preciso para entender que, ojo, el diagnóstico de un proyecto de acción como los que estamos haciendo tiene que ser también acotado y económico desde el punto de vista de la cantidad de acciones que contempla el proyecto final. ¿Cachai? No puede ser más que el proyecto mismo. Entonces, Ya. es información para la toma de decisiones. No información, no es investigación. Eso quiero decir. Ya. No sé si algún de mis compañeros quiere aportar algo, porque nos reunimos recién. Está bien, están los tiempos súper heavy. Sí, pero eso es más o menos. Y entrevistar a actores relevantes, por ejemplo, Por ejemplo, actores encargados de cultura, de diferentes departamentos, personas que sean como claves en este tema. claro, ahora, ustedes saben más de ustedes que cualquier otro. Y eso siempre tenganlo presente, ¿cachai? Como actores que representan un sector de desarrollo de la cultura, ustedes son aquellos que tienen que ser los más protagonistas de ese sector. Eso. Ya, profe, Ya, gracias. Marjorie. Profesor, ahora quiero hablar estamos en un grupo con Rolando y con Soledad, y quiero leerle el problema que tenemos planteado, a ver cómo está. ¿Ya? Es sobre el Teatro Galia de Lanco. Ya, el problema es la centralización de actividades culturales. Para esto abordaremos el Teatro Galia de Lanco, el cual será reabierto a la comunidad para potenciarlo como centro promotor del arte para el territorio y las organizaciones, dando difusión y extensión a las actividades que se realicen en él, optimizando así la gestión, descentralizando actividades sin descuidar el entorno rural de la comuna. ¿Se entiende como problema? No, se entiende más bien como un propósito.
¿Ustedes quiénes son dentro de la gestión del Teatro Lanco? ¿Cómo? ¿Ustedes tienen incidencia en la gestión de este espacio? ¿Me entiendo? O sea, ¿me explico? No nos planteamos como que estuviésemos como incidiendo de forma directa, sino que como que nosotros quisiéramos abordar ese problema de la centralización de las actividades en las comunas más pequeñas, esa es la problemática, la centralización de las actividades culturales. Pero específicamente relacionada con con ese espacio. Con ese espacio, sí, Ya. porque históricamente la gente accedía a la cultura siempre viniendo al teatro. Los relatos de los antiguos decían que venían a moler el trigo y se aprovechaban de que era una obra de teatro o un pase de cine. Ya. Entonces, y actualmente sucede un poco lo mismo, porque al final el peligro que tiene, y que yo lo viví trabajando en Lautaro, en el centro cultural de allí, es que pasaron como 3 años que era un elefante blanco hasta que la gente se acostumbró a que eso era un lugar al que se podía ir a hacer cultura, al que se podía ir a vivir la cultura. Entonces se descubrió ahí en un proceso que duró harto tiempo, de mucha gente, varios directores pasaron por ahí preguntándose por qué la gente no iba, siendo que era nuevo, bonito, proyectores, teatro, foyer y toda la cuestión. Entonces el problema que detectamos acá en la primera tarea, cuando abordamos como qué podíamos hacer, era eso, que no vaya a pasarle lo mismo al Teatro Galia, que centralice ¿De sus quién es el actividades Teatro Galia? del municipio. Ya. Claro, porque ahí el planteamiento, ustedes tienen que ver el contexto del espacio, ¿cachai? O sea, se ha abierto un nuevo espacio municipal que es el Teatro Galia. Nosotros somos gestores culturales comunitarios pertenecientes a organizaciones culturales comunitarias ciudadanas, ¿sí? Preocupadas del desarrollo cultural frente a esta política pública local, cultural, como es la apertura y funcionamiento del Teatro Galia. Este conjunto de organizaciones comunitarias se preocupa de que la gestión tenga un enfoque centralizado y para eso plantea un proyecto a desarrollar en conjunto con el Teatro Galia y las organizaciones culturales comunitarias para que exista inicialmente una programación cultural o que permita la circulación de los contenidos que ahí se generan en los sectores que tienen más dificultades de acceso. ¿Se entiende? ¿Mm? Entonces, qué bueno que me leíste el problema, porque acabo de revisar en otro diplomado justamente una serie de trabajos que yo le preguntaba a gente del Biobío que me decía, bueno, es que estamos, el teatro de Conce, el Pencopolitano, genera Ya, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué va a ser un problema para ustedes que el teatro tenga una visión como elitista de la cultura? O sea, es un problema si tú estás implicado, si tú eres un agente que tiene contacto con esa política, ¿sí? Y desde ese lugar tienes que plantear el problema, ¿cachai? Entonces, eso es fundamental que me planteen como con ese raciocinio que acabo de señalar, el problema. Es un problema porque ustedes son organizaciones culturales comunitarias que habitan ese territorio y les preocupa que se desarrolle una programación centralizada. Frente a que lo que se está planteando desde la política pública, desde la política cultural, desde el propio desarrollo cultural local, es que aquellos sectores que tienen menos posibilidades de acceso y participación en la vida cultural puedan acceder justamente a este contenido. Ustedes lo que generan es un plan de trabajo que haga circular esos contenidos por esas comunidades. ¿Cachai? Se apropian. Eso es que sale. Gracias, profe. ¿Mm? Y ahí traten de armar un diagnóstico que permita como cachar que el problema es tal. Es decir, ustedes en los antecedentes, díganme, por ejemplo, este espacio que se abrió, ¿tiene un plan de gestión? Cri, No cri. tiene. ¿Mm?
Así lo contesto para no entrar en polémica, pero eso es lo que suele suceder en este país de Ya. Chilezuela, que se hacen los edificios, pero nunca antes nadie se detuvo a pensar, y pasa con el Teatro Cervantes lo mismo. El Teatro Cervantes de Valdivia me tocó inaugurarlo con una obra de teatro y nadie sabía manejar las luces, Sí, pues. nadie. ¿No? Y el Le Programa Nacional enseñaron, de Centros le ense- Culturales también. le enseñaron a manejar las luces a un caballero que era el guardia, que estaba a cargo de la cuestión. Entonces, eh, es lo que suele ocurrir, porque siempre vamos detrás del problema. Entonces, por eso que nosotros, cuando discutimos las opciones, nos pareció una problemática que era extrapolable a otros espacios donde va a suceder probablemente lo mismo, Es, eh, con Rolando, la centralización. Sí, y yo creo que tácticamente es una muy buena opción, sobre todo que yo tengo la impresión de que los modelos de gestión de espacios culturales públicos van a derivar en lo que ha ido pasando en Europa, primero en Reino Unido y algunas experiencias hoy día españolas, donde el aparato público no puede solventarlo y entrega de alguna manera en concesión a proyectos que puedan ser abordados por organizaciones culturales ciudadanas, ¿cachai? En sí. donde pueden establecer un modelo de gestión para espacios con ciertas, obviamente, principios y con ciertas características, pero se les entrega a estas organizaciones para que puedan desarrollar el funcionamiento de estas infraestructuras, porque muchas de ellas, ciertamente, tienen muchas dificultades bajo los aleros públicos administrativos municipales, y eso conlleva que no hay suficiente programación, el equipamiento está deteriorado, ¿cachai? Es loco, el Programa Nacional de Centros Culturales ocurría lo mismo que tú decís, Rolando. Es decir, no había, por ejemplo, una capacitación para los equipos técnicos y toda la implementación estaba mala al año. Los equipos de Sí, luces tan sí, chatas, sí. todo. De hecho, nosotros descubrimos una cosa que hasta se las cobraron y no estaba hecha porque necesitábamos un proyector en el escenario y yo pedí la ficha técnica y por suerte como estudié eso y sé leer una ficha técnica de teatro y empecé a ver los cableados y dije, sí, pues sí, aquí dice, qué sé yo, proyector HDMI en el escenario en tal orificio. Lo busqué, lo desatornillé y no había. Estaba el hoyo nomás, no estaba la conexión. Sí, Y pues. claro, y después de eso nosotros lo comentamos, lo entregamos la información a la intendencia, pero ahí se queda porque como no hay nadie que se haga cargo, a nadie le importa, se gastaron, me encanta eso de los políticos, que se gastan los miles de millones, van ahí, se hacen las fotos, van a la inauguración, bla, 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 pero no les costaba nada contratar a un jefe técnico para que de verdad hiciera la recepción de eso. Firmó el guardia la recepción del teatro, Cervantes, chiquillo, todo. Les lo digo a todos. Mira, Fernanda dice, ni las luces ni el audio funcionaron cuando fuimos a presentarnos una vez. Es que eso es lo que pasa, por eso que nos metimos en ese tema de los teatros y ya, más que irnos a lo técnico, ir a las cosas prácticas de eso, que también pasa en Lautaro, que yo lo vi porque vivía ya 2 años y estuve trabajando ahí al alero del Centro Cultural, se contrataban tremendo elenco y iban 5 personas y habían 40 en escena. Entonces, y era porque eso, se detectó que arquitectónicamente fue el problema, porque Lautaro es todo de primer piso y instalaron un centro cultural de 3 pisos, entonces se detectó psicológicamente que las personas le tenían miedo al edificio, entonces por eso no entraban, porque era muy Sí, lejano a su realidad de habitar. sí, Sí. no entiendo. Que Oiga, y discúlpeme, lo último, para no monopolizar la conversación, sí, la herramienta de diagnóstico que analizamos con Viviana y con Soledad, estuvimos de hecho ayer estudiando y trabajando el proyecto más grande, porque pensábamos hasta ayer que era el proyecto grande y dijimos, no puede ser, porque aparece una hoja en el módulo 3 que es un proyecto gigante. Ese es el proyecto final, ¿cierto? ¿De todo el programa o qué? no, o sea, debiera ser, ¿cachai? Pero no sé si, es que igual es poquito tiempo, Nos pero en el fondo, asustamos, po. sí, pues Estuvimos igual. como 3 horas y, ¡ah! Y de Que pronto era el Viviana. proyecto para ahora, decís tú. Sí, pues Viviana dijo, No, oye, no, no, parece que yo no. escuché que eran las 3 preguntas del foro temático nomás, y como que Era así, oh, solamente el diseño del diagnóstico. ya, Sí. sí, sí. Pero sí, el proyecto grande lo queremos hacer para el final, pero vamos a Ya. ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ir nosotros por lo menos ya lo empezamos, así que ya. Bueno, pero Sí, quería comentar lo de siguiente. hecho, bueno, la última clase igual quiero como que la hagamos un poquito más larga porque
este es un curso de 20 sesiones, ¿cachai? Ya. Yo hago un curso de 20 sesiones en un diplomado presencial de esto. Ya. Y aquí lo estamos sintetizando y concentrando al máximo. Entonces, Ya. quizás la última pido algunas horas más para que podamos ejercitar, porque igual, o sea, plantear un objetivo, armar, ¿cachai? De pronto una especie de marco lógico para el proyecto no es fácil y quizás es bueno como ejercitarlo y trabajarlo. Pero ahí vamos a ver. Ya. Vamos a ver qué... Oye, ¿Mm? solo Ya. quería hacerle una pregunta respecto a la herramienta de diagnóstico que abordamos nosotros con el grupo, que, bueno, decíamos observación directa, entrevista, encuestas comunitarias, pero ayer nos dimos cuenta que para lo que nosotros queremos demostrar que el mundo rural tiene menos acceso y todo, al final nos fuimos a la encuesta CACEN, al censo, a la biblioteca del Congreso, como que ahí estaban los datos duros de cuántas personas están en márgenes de pobreza, cuántos viven en el mundo urbano y rural. Por ejemplo, en Lanco son más mujeres que hombres, que es súper interesante también. Entonces, eso, que nos fuimos como a esas herramientas diagnósticas que son como datos más grandes para poder decir que efectivamente hay gente en la ruralidad que merece tener acceso a la cultura. Eso nomás. Ahora, Nada más. ese es el ¿Qué le contexto parece? ese es el contexto sociocultural. Pero Sí. hay un dato que debe ser mencionado porque, ojo, si el problema es que ustedes prevén que probablemente el funcionamiento de este espacio va a estar centralizado, miren el ejemplo de otros espacios similares para poder entregar antecedentes que justifican de alguna manera esta hipótesis, ¿cachai? Porque si yo te pregunté, ¿tiene plan de gestión? Porque si no, si tuviese plan de gestión público, yo miraría el plan de gestión y diría, a ver, ya, este plan de gestión dice que va a hacerlo de determinada manera. Entonces observo que en este plan de gestión hay un foco de trabajo específicamente en la zona urbana, ¿cachai? Y ahí yo analizo el problema y distingo que hay un problema. Pero como no hay un plan de gestión visible, ustedes de alguna manera se están anticipando lo que podría ser, pero en base a la experiencia de otros espacios de similares características en la región. ¿Ya? Porque quizás los datos te van a confirmar que en la ruralidad tiene obviamente menos acceso porque es así. ¿Cachai? Es así. Ahí, como en la que era la G. Es así. Acá lo central es el problema de centralidad o centralismo en la gestión de un espacio cultural y que ustedes como organizaciones culturales que habitan ese territorio se dan cuenta de que probablemente va a ser así y quieren anticiparse con una propuesta que aborde la circulación de contenido desde ese espacio, porque mira qué interesante. Si ustedes hacen ahí un proyecto que de verdad lo logran transformar en realidad, tienen en mano una especie de metodología que les puede servir para pensar la gestión también de otros espacios de similares características en similares territorios. ¿Cachai? Bueno, ya, vamos, porque se nos fue volando el tiempo, 19:36. Profe, nosotros Ya, estamos en el primer trabajo, hicimos una presentación sobre un trabajo de estructura de infraestructura, en cuanto a que no tenemos lugares de ensayo propios y estamos pendientes de los colegios, de junta de vecinos y de otros lugares que nos facilitan lugares para ensayar. Por ejemplo, nosotros somos sí, folcloristas, sí. también pasa en Lanco, pasa también en Mafil y en Río Bueno, que estamos con los chicos conectados en el grupo. Y en Malargüe ya estamos trabajando en un proyecto que es generar un centro de cultura multipropósito, en el cual se trabaja con una construcción parecida a una multicancha, pero con techo, no tan altos, medianamente bajo, con un escenario, con camarines y con baños. Y después vendría una etapa para cerrarlo y ese centro multicultural serviría como para ensayos, serviría como para facilitarlo también para los bingos, para las peñas que te quiera cualquier institución ocuparlo. ¿Ya? Dicho esto, el problema que se suscita en todos los lugares que hemos estado es que falta infraestructura para realizar cultura, tanto para exposiciones como para
de pintura, de artesanías, de todo tipo, aparte del folclore. Y por ello nosotros como hicimos como metodología de estudio del problema, fue más que nada hacer conversatorios con las agrupaciones folclóricas, con dirigentes, más personales como el encargado de organizaciones comunitarias de Lanco, el encargado de cultura y gente que trabaja en el museo de acá del sector. ¿Ya? Más o menos para visualizar bien el problema y qué cosas estábamos fallando nosotros como comunidad y como comuna en este caso, y la municipalidad, el apoyo obviamente inherente al trabajo. ¿Y qué buscan en esos conversatorios? Primero se buscó situar el problema que teníamos todas las agrupaciones folclóricas y de arte de acá, el cual salió sí o sí el problema del lugar donde generaron presentaciones, pero no para masivos, porque acuérdense que nosotros no somos masivos, somos acotados, 30 personas, 40 personas. Entonces, para ello, todas las agrupaciones coincidieron en que hacía falta una infraestructura que acogiera toda la temática de cultura y que no teníamos en ninguna parte estable. ¿Cierto? Lo entiendo, Pedro. Hay varias funciones blancos, que hay gimnasios de los colegios o municipales, pero que son demasiado grandes de repente como para un grupo acotado. Pedro, Diga. Entiendo eso. Entonces, quiero entender el diagnóstico que ustedes quieren hacer. ¿Es para qué? ¿Para saber si las otras comunidades comparten el mismo problema? Sí, en parte es eso, y lo otro es ¿qué otro problema aparte de esta infraestructura necesaria puede suscitarse en cada... Ya. ¿Y qué van a hacer con esa información después? ¿Cómo lo van a convertir en proyecto? Eso después de hacer el estudio, completar las hipótesis que uno puede generar, aunarlos y tratar de hacer realidad ese proyecto que es de generar un espacio multicultural para el uso de cada comuna, iniciando con una versión piloto en algún lugar. Ya. ¿Y qué pasa si no aparece ese problema? Yo sé que va a aparecer. Aparece. Pero, ¿ah? Aparece, porque nos Sí, falta pero, todo. entonces, ¿para qué voy a hacer el diagnóstico si sabes que va a aparecer? Es que va a ser el problema y el trabajo que nos pidió. ¿Ah? Porque usted nos pidió que hiciéramos el diagnóstico y hiciéramos todo el trabajo, pero esto ya es problema de todo, pues en todas las comunidades existe el mismo problema que tenemos nosotros, como que tiene Lanco, que tiene Mafri, que tiene Río Bueno y otras comunidades más. Mira, de pronto se me ocurre que podría ser como con este tono. Entregarme los antecedentes de lo que ocurrió en tu comunidad, a propósito de este diagnóstico que ustedes hicieron, ¿sí? Sí. Y lo que ocurrió como resultado la construcción de este espacio para el ensayo y presentación del grupo folclórico, y como multiuso. Entonces, ustedes debieran pensar en que quizá debieran generar estos encuentros para identificar problemáticas que afectan a organizaciones similares en estos territorios y construir una agenda de trabajo común, y que esa agenda fuese el proyecto que ustedes trabajarían y que tuviese resultado en función de poder hacer desarrollo de distintos proyectos en función de las distintas problemáticas que ustedes lograran levantar en estos encuentros diagnósticos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si, por ejemplo, uno de esos es infraestructura, el proyecto que vamos a elaborar para el módulo 3 es un proyecto de construcción
y puesta en funcionamiento de un espacio cultural para el folclore en una de las comunas, piloto. ¿Cachai? Entonces, plantéalo como con esa lógica en el diagnóstico. Es decir, nosotros recogiendo la experiencia, ¿cómo se llama el lugar donde me contaste, Pedro, que se hizo ya? No, que se está haciendo, ¿Qué se Malargüe, está haciendo? ¿Malargüe? que se hizo ya el antes Ya, proyecto y ahora viene el proyecto acá como tal. ya. Entonces, una primera parte del trabajo que parte así, en Malargüe, ¿cierto? Ujú. Se está haciendo hoy día la construcción o está en etapa de anteproyecto, la construcción de un espacio que sea destinado para el uso de las organizaciones que abordan el trabajo en el folclore. Nuestro proyecto apunta a generar un espacio de encuentro donde las organizaciones culturales folclóricas de estos 3 territorios puedan establecer un diagnóstico en relación a las problemáticas que le afectan, ¿sí? ¿Ya? Y a partir de eso establecer una agenda de trabajo común, en donde con esa agenda construida nosotros podamos diseñar proyectos a desarrollar. Correcto. ¿Te suena? Sí, 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 ¿Calza más con o lo que menos tú lo mismo estabas? que íbamos nosotros abocados. ¿Perdón? A lo mismo que nos íbamos abocados nosotros el día lunes, habíamos tenido una Sí, reunión. sí, sí, sí. Yo creo que estamos en sintonía. Solamente lo estaba pensando como para que tuviera como esa lógica, porque claro, si no, si uno a priori establece las problemáticas, no tiene para qué hacer el diagnóstico, ¿cachai? Obvio, Mm. estaría Eh, trabajando en- al tiempo y siendo más que nada un poco personalista en ese caso. Pero mm. esto no solamente es folclórico, es para toda la cultura, esto es para los artesanos, para los pintores, para los que hacen obras de teatro, incluso hasta Mundo Libre puede llegar acá a filmar algún videíto, algo de ¿Cuán- cine, porque ellos están todos los años acá en Malargüe, pero este año por la pandemia no pudieron llegar. ¿Cuántos habitantes tienen estas comunas? Malargüe tiene más de 7.000. ¿Y las demás comunas que están dentro del grupo? Hay una de 16, otra de 18 y otra de 10, me parece. Mm. 1.000. Es interesante porque estos espacios de los cuales ustedes hablan, no existen programas en Chile que aborden la creación de espacios para comunas de menos de 50.000 habitantes. Exacto. ¿Cachai? La política de infraestructura cultural en Chile ha estado apuntada principalmente a poder crear espacios culturales en ciudades sobre 50.000 o espacios culturales de gran envergadura. Sin embargo, tal como decía Ricardo, muchas veces esos espacios no tienen una consonancia con los públicos, ¿no? No tienen una relación con los públicos y tenemos salas vacías, espacios con grandes escenarios, pero sin embargo con poca vida eh, Cultural. cultural de parte de las comunidades, se sienten lejanos, ¿cachai? Etcétera. Yo tuve una sala de teatro en un lugar de 8.000 habitantes. Yo creo que la política cultural debiera apuntar a la generación de espacios más pequeños, pero mucho más relacionales, ¿cachai? Exacto. Mucho más vinculados con los barrios o con las comunidades pequeñas. Yo lo hice como recuperando una bodega, ¿cachai? Pero esto debiera ser un menester público, Obvio. indudablemente. Entonces, lo que ustedes están planeando no es menor, es sumamente importante porque va en la línea un poco de que quizás lo que se requiere como en una nueva etapa del desarrollo cultural de este país, ¿cachai? O sea, ya tenemos estos polos de desarrollo cultural que eran los centros culturales mega, que no han sido. Ujú. Entonces hay que darle una vuelta porque en el fondo yo creo que una de las cosas que se está planteando hoy día es que la gente quiere vida comunitaria, ¿cachai? Exacto. ¿Mm? Y yo no, y más encima acá somos comunidades rurales. Sí, Así pues. que más bien cerca la cultura al campo, porque tienen comunidades tanto guasas como mapuche. Así que
es bienvenido esto para todos nosotros. Y aquí está acostumbrado a hacer, por ejemplo, peñas folclóricas. Y no teníamos espacio porque ya el cuartel de bomberos lo desarmaron y va a llegar un nuevo cuartel y sonó como a prestarlo ya para hacer peñas folclóricas. Entonces quedamos sin espacio para ellos. Y ahora esto es un bien aliciente para volver a tomar las peñas folclóricas, volver a hacerlas. Yo también tenía una compañía de teatro en ese lugar y también pues siempre ensayando en los colegios hasta que me aburrí. Todos los días armaba una cámara negra, las luces y dije, ¿sabes qué? Quiero tener un lugar. Y ahí fui a conseguirme una bodega que estaba desocupada y se transformó en sala de teatro. Pero creo que debe ser un menester público. Ya, así que sé lo que se vive de andar consiguiendo espacios para ensayar. ¿Ya, Pedro, estamos? Estamos. Ya, bacán. Acá, profe, el grupo de nosotros, si podemos también plantear algunas cosas. ¿Me escucha bien? Sígalo, dame un ratito porque Víctor tenía la mano levantada. Ok, no hay problema. Somos del mismo grupo. Ah, ya, dale. Si quieres, planteo un problema. Mira, lo que pasa es que nosotros hemos visto que en la región de Los Ríos hay muchas manifestaciones culturales, artísticas y de patrimonio. Y sin embargo, se carece de una información efectiva, por supuesto de que todo esto se centraliza en Valdivia. Entonces, la centralización perjudica, porque existen esas plataformas, ¿no es cierto?, donde la gente que está de Valdivia, ¿no es cierto?, puede participar, ¿no es cierto?, de los eventos culturales que se realizan ahí. Sin embargo, no debemos olvidar que la región tiene 2 provincias, de Valdivia y del Ranco, y en total somos 12 comunas, y en las 12 comunas hay tremendas manifestaciones artísticas, y nosotros creemos que es necesario colocar en funcionamiento una plataforma digital, y pensamos que estos tiempos de pandemia se presenta toda una oportunidad con respecto al tema digital para acercar las distancias y centralizar toda la información y mantenerla permanentemente actualizada. Ese es el problema, el diagnóstico lo regalo, pero sin embargo me gustaría explicar algo que viendo, ¿no es cierto?, la situación sociopolítica y geográfica de la región, y eso tiene que ver con el proyecto en el punto 1, nos pudimos dar cuenta de cosas que a mí me deprimieron un poco porque no las conocía, como por ejemplo, que nosotros somos la 3ª región más pobre del país. Después que en cuanto a lo que es la educación en la zona urbana, es también que es deficiente. Y si después, para no ofender a la gente que está en la ciudad, voy a hablar de la zona rural, que tenemos el 80% de la gente que habitamos en el campo, que no tiene, o sea, escasamente llega a octavo básico. Y después, por otro lado, desde el punto de vista económico, hemos visto que el dato de hoy día, o sea, de hoy día en la mañana, que el 50% de la población de la región de Los Ríos tiene un ingreso mensual de 350.000 y menos de eso. Entonces, dentro del trabajo que nosotros pensamos colocar, también tiene que ir acompañado de una alfabetización digital para que esta comunicación sea efectiva y que nosotros estemos todos vinculados en la red con los otros grandes centros culturales, esta mesa que nosotros constituimos y que son de todas las comunas de la región de los ríos, y que está la mesa ya constituida. Y hoy día tenemos como esa red solamente la mesa, pero hay muchos otros actores que no están incluidos y que tendrían que estar en esta plataforma. Te doy el paso de Galo. Ya. Para hacerle un alcance al profesor, que en el tema cuando nosotros planteamos la problemática en el primer grupo, hay una donde él nos hace un comentario sobre que nos enfoquemos solamente en un proyecto. Lo que pasa es que el proyecto en sí consiste en la plataforma multimedial donde se ven los 3 medios, que es la televisión, la radio y las redes sociales. Entonces estas tres, digamos, estos 3 medios se aunan, digamos, en esta plataforma multimedial. Ese, digamos, es el proyecto en sí donde nosotros nos vamos a enfocar.
Y el diagnóstico tiene que ver un poco con hacernos unas preguntas con respecto a cómo se está difundiendo la cultura y las artes en la región, y también haciendo un comparativo con lo que se ha hecho y las falencias que ha presentado ciertos programas y ciertas plataformas, entre comillas, que van apuntadas un poco a... O sea, no ha habido un poco de innovación. En el caso, por ejemplo, se hizo Mapa Cultural de los Ríos, que sí tiene un objetivo, claro, pero, digamos, no ha tenido un efecto predominante, digamos, en la difusión y la promoción. Y lo otro es que el listado de la comunidad creativa está en un formato donde tampoco tiene como un actuar, tiene como un agente activo. Entonces, ¿eso qué es lo que provoca al final? Es que haya una desconexión entre los agentes y las organizaciones culturales en tiempo y oportunidad. Eso dificulta la participación y consumo en la oferta cultural. Entonces, a eso queremos llegar un poco con hacer el diagnóstico y este modelo un poco o sea, este diseño de diagnóstico que nos lleve un poco a respondernos esta pregunta: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos está generando? Sí, yo con respecto a la sugerencia, es que cuando después tengamos que planificar técnicamente, ¿cachai? Yo sugiero que tomemos el desarrollo de uno de los medios, ¿sí? No importa que el otro quede afuera, pero para el ejercicio del diplomado, ¿cachai? Hagamos el proyecto uno a uno, porque me interesa en el diplomado, más que ustedes salgan con el proyecto, es que manejen bien la técnica, ¿cachai? Y para la técnica yo creo que entre más precisión tenemos con respecto al proyecto, tanto mejor. Eso no quiere decir que yo objete o les diga que no lo realicen, ¿ya? Sino que es como la recomendación para poder desarrollar el proyecto técnico. A mí me parece que el raciocinio con el cual está construido el problema está bastante bien, es lógico, es coherente, o sea, está ordenado claramente entre lo que ustedes identifican como problemas y los efectos que esto acarrea. Los antecedentes que sustenten dicho argumento o dicho como problema, necesito como validarlos en algún lugar. Es decir, ¿quién, aparte de ustedes, sostienen que este problema es tal? Y en ese sentido, ustedes podrían señalarme, mira, este problema lo vamos a corroborar con, por ejemplo, entrevistas a informantes claves. ¿Quiénes son informantes claves? Personas que están involucradas en el quehacer cultural, que ustedes mismos, los cuales pueden confirmar estas visiones, ¿sí? Los cuales pueden señalar que justamente las plataformas o los programas que se han desarrollado no han sido efectivos por distintas razones y que de alguna manera se requiere una nueva revisión o un nuevo proyecto, programa. El de ustedes tiene como más caliente programa porque es más grande, ¿cachai? Porque esto no se logra en un año, es decir, en un año no lográis armar como todos estos medios juntos, los ponéis en funcionamiento y al mismo tiempo dotáis a las personas de las herramientas que requieren para poder activarlo, ¿cachai? O sea, tiene más perfil como de un programa de desarrollo cultural regional, ¿cachai? Entonces, por eso yo decía, como es un programa es más grande, recuerden que los programas tienen varios proyectos. Muchas veces los programas están conformados por varios proyectos, o muchas veces los programas son un proyecto piloto que funcionó y se convirtió en programa. Los programas son más larga data, los proyectos son más experimentales, más específicos, más acotados en el tiempo y en los recursos. Son experimentales porque se pueden probar, ¿cachai? Te pueden dar la posibilidad de fallar, porque uno tiene una hipótesis que la trata de corroborar con la metodología. Entonces, lo que ustedes están pensando, diría yo que tiene un alcance mayor, uno lo pensaría como ya, esto es un programa que lo vamos a llevar a 4 años plazo porque es tan grande, ¿cachai? Que tiene tantas cosas, porque imagínenlo, ¿cuánto costaría llevar adelante un programa como el de ustedes, un proyecto como el de ustedes? En términos de la puesta en funcionamiento de todos estos medios. Sí, igual difícil hacer un testeo así en el tema de financiamiento o cuánto nos llegaría, porque nosotros partimos, o sea, igual hay experiencia en nosotros que ya la hemos hecho, o sea, en forma muy
muy concisa, muy precisa. Pero claro, difícil un poco hacer un análisis de cuánto se requeriría para llevarlo a cabo, porque partiríamos sí con una fase piloto, donde se tomara como un referente y esto replicarlo con mayor magnitud. Claro, de pronto el proyecto podría ser esa fase piloto, ¿cachai? O sea, ustedes podrían como enunciar su intención, como nosotros hacemos este diagnóstico en este contexto porque queremos llevar adelante una propuesta piloto que está basada en un problema, que eventualmente podría ser un problema que afecta a todo el territorio, región de los ríos. Pero en esta oportunidad vamos a caracterizar este problema porque creemos que necesitamos primero tener una experiencia que nos permita hacer una proyección a largo plazo. Ok, esa es la presentación. Bueno, ahora vamos. El diagnóstico. Nuestro diagnóstico se basa en que los programas que se han implementado en términos de difusión no han sido efectivos. Creemos que esta razón se debe tanto a esto. Esto lo vamos a corroborar en el diagnóstico mediante la entrevista a agentes clave, los cuales se va a hacer convocando a gente que sean actores relevantes del desarrollo cultural de la región, ¿sí? Lo vamos a hacer mediante esta metodología que incluye una reunión con los 4 y vamos a conversar con respecto a ello y vamos a obtener tal resultado. ¿Cachai? Eso es lo que yo quiero, un diseño de diagnóstico esta vez, ¿no? Perfecto. Que me deje claro porque ¿se acuerdan lo que les dije? Quiero que quien lo lea no sea yo, po. ¿Cachai? Porque yo me sé los proyectos. Quiero exponerlo a un tercero, claro, que lo lea y que lo entienda bien. Y por eso estoy poniéndome en la situación de cerrar todos los francos posibles para que quede bien redondito la presentación del diagnóstico. Esa es mi recomendación. Ahora, una acotación, profesor. En el caso de las herramientas a nosotros aplicar, podrían ser más precisas, no tenemos que extendernos, porque si no también podríamos perdernos un poco tenemos que situarnos, digamos, en que el diagnóstico nos entregue un poco estas respuestas que salimos a buscar. Claro, no hay que aplicar la herramienta, ¿cachai? Solamente plantearla. Solamente plantearla, por eso hablamos de diseño. ¿Ya? Ok. O sea, si el proyecto se hiciera de verdad, perfecto, después ahí sí, pero en esta fase solamente el diseño, es pensar cómo hacer el diagnóstico. Claro, no, eso ya lo tenemos, de hecho, ya lo tenemos. No lo hemos desarrollado, pero hemos puesto una gama, digamos, de herramientas que creemos que nos van a arrojar estos resultados. Súper. ¿Ya? Sí. Gracias. Vale. Vamos. Profesor. José Alvarado. ¿Ya? Solamente un poco sintetizando lo que he estado escuchando durante todo este momento, veo que el trabajo tendríamos que hacerlo, o tiene varias partes bien definidas. Por ejemplo, yo tengo que ver el problema, ¿verdad? Sí. Caracterizarlo. Sí. ¿Ya? Después definirlo tanto en tiempo y espacio. Y definir las técnicas que voy a ocupar para hacer el diagnóstico y poder después de eso recién hacer las hipótesis que me van a poder llevar después a un desarrollo o a una solución al problema que he planteado, ¿verdad? ¿O estoy muy equivocado? Solo la última parte que más bien con estas herramientas o instrumentos con los cuales tú propones hacer un diagnóstico, te van a permitir como comprobar o corroborar o justificar con evidencia el problema. ¿Cachai? Porque luego la hipótesis, que es el problema, la hipótesis tiene un segundo componente, es problema asociado a una solución. Esa solución es el proyecto que vamos a formular en el módulo 3. ¿Cachai? Ya, correcto. Sí, por eso hablamos que esta hipótesis se comprueba solo si este proyecto se ejecuta, porque al ejecutarlo sabemos que la metodología que contiene el proyecto vulnera este problema que está planteado acá. ¿Cachai? Entonces, correcto, para el diseño me basta que tú identifiques el problema, lo caracterices, lo analices como en contexto
y me digas cómo lo vas a como nutrir desde el punto de vista de que el problema es tal, es real, con instrumentos o herramientas de diagnóstico que vas a utilizar. ¿Cachai? Que me justifiquen que realmente el problema existe. Claro, claro, ¿cachai? Ya, Porque a correcto, veces, sí. como estamos en fase proyecto, no siempre tenemos la información específica y real de que justifique el problema, ¿cachai? Profesor, hola, buenas tardes a todos. Nosotros en nuestro grupo vamos a abordar el patrimonio cultural y material, que era el tema de la comida. Habíamos hablado anteriormente de la pérdida de las comidas típicas, pero cuando le expusimos a usted nos dijo que veamos como el tema a modo de un colegio. O sea, eso fue lo que planteamos en el trabajo, de tratar de llevar talleres a los colegios para realizar este rescate cultural, culinario. Y en este caso nosotros, por ejemplo, nuestro grupo abordará el patrimonio cultural inmaterial de las tradiciones culinarias ancestrales en 3 colegios y comunidades rurales, de las 3 comunas que componemos el grupo. Queremos generar la importancia de educar y salvaguardar estos sabores y productos, tradiciones gastronómicas, y las herramientas que utilizaríamos serían encuestas, conversatorios, también entrevistas directas, hipotéticamente, con todos los involucrados en estos colegios, que la idea sería tomar un colegio de cada sector, de Mafil, Antilway y de Payaco. Sí, yo creo que bastaría con una muestra, porque en el fondo, ¿qué es lo que tienes que saber tú? Es saber si los jóvenes o las comunidades escolares conocen o no conocen sobre esta comida tradicional, ¿cachai? Entonces, la hipótesis es que el problema que hay que argumentar o sustentar es que las personas o que estas comunidades desconocen o no lo conocen suficientemente, ¿cachai? Entonces yo bastaría una muestra de quizá algún tipo de encuesta o entrevista a una muestra que me permitiera corroborar que las personas no lo conocen para que valide la realización del proyecto, ¿cachai? Ya. Y con eso está ahí, ok, para hacer el proyecto. Ya. O sea, eso tendríamos que nosotros buscar en el grupo, una de las herramientas, o de cómo validar esto. Claro, por ejemplo, ya me puse nerviosa. En el caso de un colegio, por ejemplo, podrían ustedes concertar con el colegio una reunión con los estudiantes y decirle que ustedes como abordan el tema de las comidas, ¿qué tanto las conocen? No, no las conocemos. Ah, perfecto. Entonces, eso lo registran. Gustaría. Claro, entonces, ¿o qué comidas conocen que son tradicionales? No, conocemos los completos. Entonces ustedes se dan cuenta ahí de que no conocen la comida tradicional, por lo tanto, se hace necesario hacer el proyecto, ¿cachai? Y con eso, o sea, yo más que una encuesta para trabajar con esas comunidades escolares, yo abordaría el trabajo, no sé, en una sesión, con un grupo de curso, con un grupo de estudiantes de un curso, ¿cachai? Bastaría una muestra. Ya, ahí me quedó más claro. Incluso podría como también agregar una segunda tipo de entrevista, no sé, a los profesores, para saber si se enseña o no se enseña. ¿Cachai? No, no se enseña porque el currículum nos dice que tenemos que enseñar otra cosa. Ah, ok, ¿cachai? Entonces, mira, además el currículum está está como fuera no tiene como pertinencia cultural, ¿cachai? A pesar de que están insertos en estos territorios, no se enseña. Ok, listo. Tenéis argumentos suficientes para hacer el proyecto. Ya, profesor. Vale. ¿Alguien del grupo no tiene consultas más? ¿No? ¿Bien? Ya. Gracias, profe. Ya. ¿Hay más preguntas? ¿No? Bueno, les quiero felicitar, de verdad, porque... Me quedó claro, Gilles. Profe, gracias. Genial.
No, le decía que a mí igual me quedó claro, ¿Ya? Profesor, me quedó una pequeña duda. Dígame. El diseño de proyecto tiene que tener un tiempo estimado y... ¿El diagnóstico? ¿Me escucha? Bajito. Ahí. Por ahí. Dígame. Tengo una duda con el diseño de proyecto. ¿Tiene que tener un tiempo estimado y un costo dentro de ese diseño o no necesariamente? Es una buena pregunta. Y la otra pregunta es... La otra pregunta que tengo es, nosotros todos nos podemos basar en las encuestas que tenemos actualmente hasta el 2020, que está la CACEN, los Pladeco, pero todas esas encuestas están en un contexto normal, que no era pandemia. ¿Cómo nosotros nos retroalimentamos ahora si estamos en un contexto de pandemia? Porque la CACEN, la alternativa de la CACEN ahora va a ser por encuesta telefónica. Esa es la nueva norma ahora. Entonces quedamos a la deriva de todas las encuestas que existen. Bueno, en relación a las dos primeras preguntas, sí, pues el diseño del diagnóstico ustedes lo debieran estimar en cuánto tiempo lo van a hacer, ¿cachai? Porque en el fondo, ¿qué es el diseño de un proyecto? Es la etapa de preinversión. Cuando yo pertenezco a una institución y una institución quiere hacer una modificación o quiere hacer una actualización o quiere hacer un cambio, va a tener que invertir para poder tener las condiciones que le van a permitir luego hacer un proyecto. Se llama un estudio, se llama preinversión, se llama anteproyecto, ¿cachai? Lo que pasa es que en el mundo cultural lo que estamos habituados es que se financie el proyecto, pero no la etapa de pre, que es la etapa de diagnóstica, que es más bien una etapa que costean quienes son los interesados en el desarrollo del proyecto, ¿cachai? Pero sí tiene un tiempo y sí tiene un costo. Yo le planteo que no sea una inversión para ustedes, sino que sea dentro de las posibilidades que tengan ustedes también de gestionar esas condiciones para poder hacer los diagnósticos, que no sean largos, que no sean más que el proyecto, pero que sí tengan la lógica de sustentar realmente los proyectos en base a problemas que han sido preestudiados. ¿Y en cuanto a las encuestas, profesor? ¿Cómo quedamos ahí con los...? No, tienen que tomar los datos que están, más allá de que se estén... O sea, es como lo que pasó con el censo. O sea, tomamos los datos del censo que había nomás, ¿cachai? Si no tenemos otros datos, esa es la información que tenemos disponible. Ok, gracias, profesor. Con todo el sesgo que eso puede significar, digamos. Sí. Ya. Bueno. Bien, ¿eh? Me gusta cómo están abordando el trabajo. Creo que es un trabajo que lo están haciendo de manera muy profesional, que significa tomarse las cosas en serio, ¿ya? Así que espero los trabajos del sábado y ahí nos tomaremos 2 semanas para leerlos y comentar lo que significa. No los entreguen con miedo, porque los vamos a revisar en función de proponerle cuestiones que les sirvan para mejorarlos, ¿cachai? No para sancionarlos. Así que no tengan ese cuidado, que por ahí no va la línea. La línea es propositiva. Ya pues, cuídense. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gracias, Chao, profe. chao. Chao. Estén bien.